Y bueno, hoy quiero compartir que muchas veces nosotros esperamos tener las condiciones estables para poder caminar, para sentirnos seguros. Si algo está en orden, si está 1, 2, 3, 4 o A, B, C, D, nosotros estamos confiados de que si vamos en ese lugar correcto, en orden, nos va a salir las cosas bien, vamos a poder tomar las decisiones correctas. En este Salmos, el autor es David, y pues nos dice lo contrario. Les voy a leer este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, y dice: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Aquí nos dice que todo lo contrario. Él nos dice que cuando estamos nosotros en medio de la desesperación, en el lodo cenagoso, Dios nos saca de ahí, pero a medida de que nosotros vamos a empezar a caminar, Dios nos va a estabilizar. Y a veces nosotros queremos caminar en un lugar correcto, sin piedras, sin lodo, porque tenemos miedo al caer. Nos da miedo el poder, sí, rasparnos, lastimarnos, mancharnos. Y a veces, no sé cuántos han ido a la Sierra de Oaxaca, pero allá en la temporada de lluvia, pues es difícil caminar. Tus pies se llenan de lodo y empiezas a cansarte. Ya cuando vas, más si estamos caminando de una comunidad a otra, ya no puedes más porque te pesan los pies del lodo, del que estás subiendo, bajando, porque es difícil caminar en el lodo, ¿verdad? Pero aquí nos dice la palabra de Dios que Él hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Dios nos puede sacar, y hoy quiero compartirles esta palabra. Hoy quiero compartir sobre los pasos de fe. En nuestra vida cristiana, nosotros como hijos de Dios, vamos a tener pruebas y luchas, en donde nos vamos a poder, o vamos a ya sentirnos frustrados, nos vamos a quedar sin fuerzas, las fuerzas se nos va a estar consumiendo, estamos tratando de sostenernos, pero en un momento a otro sentimos que vamos a caer. Y es difícil, todo lo pesado es difícil, llevar esa carga. Pero aquí Dios nos está diciendo que Él nos va a sacar de esa desesperación, y que a medida, en la versión que les leí, que a la medida que yo voy a caminar, Dios me va a estabilizar. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy, sobre los pasos de fe que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. En nuestra vida, como les digo, en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, tenemos ese desafío a dar pasos de fe cuando es difícil, porque cuando es a todo bueno, pues hasta se nos olvida, ¿verdad?, tener esa fe. Pero debemos de tener esa fe en ese momento que ya nosotros nos podemos estar cansando, porque ya nuestras fuerzas físicas ya no pueden. Si usted está pasando por una prueba, lo puede entender, ¿verdad? O hasta podemos entender al autor, a David, que estaba pasando por un momento de desesperación. Y yo cuando estaba pequeña, de edad, porque ahorita la altura sigo igual, ¿verdad? Estoy muy chaparrita. De edad, yo voy a visitar a mis abuelitos allá en Oaxaca. Y pues obviamente, como les digo, los que han ido pueden entender ese ejemplo, de que los lugares a donde vamos a visitar están muy retirados. Y yo me acuerdo que íbamos a visitar a una tía de mi mamá, y para el regresar a la casa de mis abuelitos, pues ya era muy tarde, ya estaba muy cansado, y mi mamá no me va a dejar mentir, que siempre le decíamos, ¿cuánto falta para llegar a la casa de mis abuelitos? Y decía mi mamá, un paso gigante y vamos a llegar, pero ustedes sigan caminando. Y nosotros, pero ¿de qué medida va a ser el paso? Un grandote y vamos a llegar. Y pues nosotros confiábamos en nuestra mamá y decíamos, no, pues mi mamá tiene razón, si yo voy a dar un paso grandote, voy a llegar a la casa de mi abuelita.
Pues pasaba 10, media hora, y otra vez yo decía, y volteábamos y le decíamos, ¿cuántos pasos más falta, mamá? Otro paso grandote y vas a poder llegar a la casa de tu abuelita. Y nosotros, como sus hijos, teníamos esa confianza porque decíamos, mi mamá no me va a mentir. Si ella está diciendo que si yo voy a dar los pasos, yo voy a llegar allá. Y eso nos animaba a nosotros, como a mi hermano y a mí nos animaba, que mi mamá nos decía con esa alegría, con ese de, vas a dar otro paso grandote y vas a llegar, pero es necesario que camines, porque uno decía, no, pues ya estamos cansados, mejor cárgame, vamos a, carga en el rebozo, o hazme, no sé, ya no podemos, háblale a alguien que venga por nosotros, pero pues obviamente también allá no hay medios de transporte. Pero yo tenía esa confianza porque al voltear a ver a mi mamá, yo sabía que ella no me mentía, aunque ella decía los pasos grandote, pero al final, aunque parecían pasos muy pequeñitos, el objetivo sí era llegar a la casa y llegábamos felices, pero era necesario que nosotros diéramos ese paso. Y hoy quiero compartir 3 ejemplos de historias bíblicas en donde vamos a ver claramente que dieron pasos de fe. Y el primero quiero que me acompañe a Lucas, por favor. Lucas 17. Del 11 al 14. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Lucas 17, del 11 al 14, por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. limpiados. El primer ejemplo que vemos aquí son los 10 hombres leprosos. Es un milagro de sanidad que vamos a ver aquí. La lepra en el tiempo de Jesús no solo era una enfermedad, sino que también era una maldición para aquel que lo padecía. Y las personas eran obligadas a vivir a las afueras de las ciudades, porque obviamente tenían el miedo al contagio, pero también a estas personas las consideraban que tenían una maldición a esta enfermedad, la lepra. Y si una persona leprosa tenía que pasar por la ciudad o tener contacto con alguna persona, tenía que decir inmundo, inmundo, para que ellos supieran que esta persona estaba infectada de lepra. E imagínense, yo creo que pues con una simple comezón, ¿cuántos han tenido comezón en la espalda y no se puede rascar? Y no hay nadie que le rasque. Y usted se está rascando en la pared, pero no puede, no llega al lugar correcto que necesita. Imagínense a estos hombres que tenían la lepra, era una enfermedad en la piel que pues sí afectaba mucho y no solamente para ellos físicamente, sino también, imagínense, era que ellos tenían que vivir afuera de las ciudades, porque la gente pues tenía miedo al contagio, pero también tenía miedo, los veían como una maldición. Y por eso estos 10 leprosos, dice en el 13, que en el 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Por eso ellos se pararon de lejos con Jesús. Y cuando él los vio, les dijo, y mostraron a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vemos aquí el primer ejemplo de pasos de fe. Y como la traducción que yo les leía, que mientras vamos caminando, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a limpiar. Y vemos aquí el primer ejemplo con los 10 hombres leprosos.
Por eso Lucas nos registra en este pasaje que ellos, como les decía, pudieron hablar lejos de Jesús, porque pues ellos no podían acercarse a las personas. Y nosotros vemos en los evangelios que los milagros de Jesús ocurrían ahí presencialmente con él, al lado de él. Si estaba un ciego, pues Jesús oraba por el ciego, hacía alguna mezcla. Siempre veíamos el milagro luego ahí con el hombre que necesitaba el milagro con Jesús. Pero aquí vemos que mientras ellos caminaban, se estaban estabilizando, estaban siendo sanados. Y hoy quiero compartir eso, que ellos empezaron a tener pasos de fe. Y ese milagro de sanidad pudo llegar a estos hombres. Y nosotros podemos tener ese ejemplo. Pero lo más importante quiero que usted, bueno, voy a volver a leerlo. Dice que cuando él los vio, el 14, les dijo: id vos, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras se iban fueron limpiados. Pero donde quiero recalcar es que ellos obedecieron. ¿Ellos qué hicieron? Al mandato de que Jesús les dijo que fueran con los sacerdotes, porque el sacerdote se encargaba al final de ver si este hombre había sido sanado. Y Jesús les dijo: vayan con el sacerdote. Estas personas pudieron obedecer. A medida que ellos dan los pasos, el milagro ocurre. Pero mientras caminaban, el milagro ocurría mientras caminaban, pero antes vemos que ellos obedecieron. Y nosotros podemos aprender que necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Mientras iban en obediencia a estas personas, ellos fueron sanados. Hay pasos de fe, hermanos, que requieren nuestra obediencia. Porque cuando nosotros estamos desobedeciendo, en el fondo es porque no estamos creyendo a lo que Dios nos está diciendo. Lo podemos ver como incredulidad. A medida que yo puedo decir: sí, voy a dar el paso, pero si yo no obedezco a la palabra o al mandato que Dios me ha dado, yo al final no lo estoy creyendo, y por eso no voy a tener ni activa mi fe. Pero estos hombres vimos que a medida que ellos daban los pasos, fueron limpiados de la lepra. Y no estaba ahí Jesús enfrente de ellos, sino estaba de lejos. Pero con el simple hecho que ellos dieron esa obediencia, dijeron: sí, vamos, fueron limpiados. Y aquí vemos algo impresionante, un milagro de sanidad. Pero es necesario que usted dé el paso de fe como estos leprosos. Así que si usted hoy viene buscando un milagro de sanidad, es necesario que demos el paso. Debemos obedecer para dar ese paso. Amén. Dice 2 Corintios 5:7, que porque por fe andamos, no por vista. Aquí vemos igual que estos hombres, yo creo que dijeron: no, pues tengo que ver si estoy sano. Sino al contrario, ellos dijeron: sí, ok. Aún no veían su sanidad, pero ellos obedecieron y fueron caminando. No, yo me imagino la escena, no sé si usted, siempre cuando leo la palabra de Dios trato de imaginar, porque entre más imagino, más me impacta el ver la historia, porque ellos caminaban, imagínense, estaban todo lleno de lepra, pero al momento que ellos dan los pasos de fe, se fueron limpiando. ¿Eso no le emociona a usted? No le impacta el ver eso, que el momento que estaban haciendo ellos mandato de obedecer, fueron limpiados. También les pido que me vaya acompañando a mi segundo ejemplo. Vamos a ir a Josué. Y vamos a leer, por favor, (12 y 13), por favor. El que lo tenga lo puede leer. Josué 3, 12 y 13. Tomás pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán,
las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Amén. Aquí el segundo ejemplo vemos con Josué y los israelitas. Y mi segundo ejemplo también es un milagro sobrenatural. Para dar un poquito de contexto a esta historia, sabemos que Moisés era el líder principal que levantó Dios para liberar de Egipto a los israelitas. Y recordamos que él habló con el faraón, sucedieron las 10 plagas, terminaron saliendo de Egipto y ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Moisés levantando la vara, obedeciendo a lo que Dios le dijo, se abre el Mar Rojo. Y toda esta generación se fue, la mayoría se murió durante la etapa en el desierto y nació una nueva generación. Y Josué era aprendiz de Moisés, era su sucesor, y Dios lo levanta ahora a él. Cuando Moisés muere, ahora queda Josué como líder de los israelitas. Amén. Y él le tocaba seguir esta trayectoria a la tierra prometida. Y esta tierra prometida se encontraba en las tierras de Canaán. Pero vemos aquí que hay un obstáculo. ¿Y cuál fue el obstáculo, hermanos? Que tenían que cruzar ahora, ¿qué? Ahora tenían que cruzar el río Jordán. Exacto. Y vemos, o podemos nosotros decir, que Josué pues decía, no, pues va a pasar lo mismo. Como pasó con el Mar Rojo, va a pasar lo mismo. Y él decía, no, vamos a hacer lo mismo y todo eso. Pero aquí sí pasó, sí se va a abrir el río Jordán. Pero aquí era necesario que ellos dieran pasos de fe. Y lo vemos con los sacerdotes. Dice el 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, una de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies, ¿cuándo qué? Las plantas de los pies, vemos pasos de fe. De los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asisten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Vemos un paso de fe con los sacerdotes. En el momento que ellos iban a cruzar con sus pies, que iban a poner delante de sus pies, se iba a abrir el río Jordán. Y vemos de nuevo aquí, hermanos, la obediencia. Amén. Josué obedeció y puso a los sacerdotes al frente, y que cuando ellos pisaran en la planta de sus pies, el río Jordán se iba a abrir. Vemos un milagro sobrenatural. Y a veces nosotros obedecemos por fe y confianza en Dios. No lo hacemos por lógica humana, porque si lo hiciéramos por lógica humana, lo vamos a dudar. Porque si los sacerdotes van a decir, ay, ¿cómo si pongo mi pie y se va a abrir el río Jordán? Ay, eso no va a pasar. Pero ellos obedecieron y ellos tuvieron fe, activaron su fe y dieron pasos. A pesar de su lógica humana, no va a decir usted, pues si yo voy a ir a un río, voy a hacer como los sacerdotes, dijo la hermana en la predicación, voy a poner mi pie, a ver si se abre el río. Por lógica humana, pues no se va a hacer. Pero aquí, para Dios no hay nada imposible, amén. Y para Dios pudo decirle a Josué, ponen los sacerdotes y se va a abrir el río Jordán. Y vemos aquí que Dios demostró su poder a través de un milagro en el tiempo y el espacio, permitiendo que su pueblo cruzara en seco. Una vez más, como lo hizo con Moisés, lo estaba haciendo con Josué. Amén. Y vamos a leer el 14 y 15. Si alguien lo tiene, por favor, ayúdame a leerlo. 14 y 15. Y aconteció cuando pasó el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y
fueron destruidas, el pueblo pasó en dirección de Jericó. Amén. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, y vemos aquí que el río se abrió. Era temporada de inundación, hermano, y cuando el río se estaba desbordando. Usted ha ido a un río, ¿verdad? Y hay temporadas en donde se ve muy tranquilo. Y hasta, yo me imagino que si el río de Jordán estaba súper bien, pues hasta Josué dijo: no, pues cada quien pisa una piedra y vamos a estar cruzando el río. Pero no, aquí vemos que el río se estaba desbordando. Era una temporada en donde había inundaciones, en donde el río estaba tremendo. Y obviamente era imposible, si a veces es imposible de cruzar un río cuando esté el agua un poco tranquila, imagínense ahora con este desbordamiento, y estaba al nivel más alto y rápido el río. Pero vemos aquí que para eso, ni eso lo detuvo Dios. Dios pudo abrir el río Jordán y pudieron pasar en seco el pueblo de Israel. Y a pesar de eso, vemos que ellos dan el paso y Dios hace el milagro. Vemos otra vez aquí con los leprosos, vimos que mientras ellos caminaban, ellos iban sanando. Vimos un milagro de sanidad, y ahora aquí vemos un milagro sobrenatural, que cuando ellos ponen sus pies, se abre el río Jordán. Era su desafío de crecimiento para esta nueva generación, porque ellos habían escuchado lo que hizo Dios con Moisés y con la otra generación. Los liberó de Egipto y el mar rojo se abrió, pero era su momento, era que ellos dieran su paso de fe. Amén. Y es necesario que nosotros demos pasos de fe, hermanos. A veces sí, podemos aprender de los demás, podemos aprender del paso de fe de mi hermano, sí, pero es momento, es el desafío para que usted también aprenda a dar su paso de fe y experimente eso hermoso. Y yo voy a decir, si yo di mi paso, Dios va a hacer un milagro. Así como lo hizo con Moisés, como lo hizo con los leprosos, como lo hizo con Josué. Si yo doy mi paso de fe, mientras yo voy a estar caminando, Dios va a estabilizar mis pasos. Y hoy podemos ver aquí que si nosotros vamos a hacer, y si obedecemos, si damos nuestro paso de fe, Dios puede hacer también un milagro en lo sobrenatural. Amén. ¿Y cómo nos habla la fe? Da el paso aunque no veas el camino. Qué difícil. Otra vez, da el paso cuando no veas el camino. Aunque no veas el camino, exacto. Y Dios no te va a dejar. Él te va a sacar de ese hoyo de desesperación, de ese lodo cenagoso. Dios no te va a dejar. Y vamos a creer antes de ver, porque a veces decimos, si yo lo veo, si yo lo voy a palpar, pues lo creo. Pero no, hermanos, esta es la fe, que nosotros caminemos aunque no estemos viendo. Y vamos a hacerlo como si viniera el milagro, y hay que aferrarnos a la promesa de Dios. Escuchaba el hermano Juan, debes de conocer la palabra de Dios. Debemos de entrarnos a la palabra de Dios, porque si entramos nosotros a la palabra de Dios, vamos a aprender de sus promesas y vamos a poder confiar en esas promesas. Si Dios dice que me va a sanar, porque lo dice su palabra, yo voy a creer. Y ese es mi paso de fe, el creer y obedecer a sus mandatos. Amén. Y vamos a ver el tercer ejemplo bíblico. Quiero que me acompañe a Segunda de Reyes. Y 4 al 7, por favor. Segunda de Reyes 4, y vamos a leer del 4 al 7. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Amén. Entra a fuego. Entra luego. Perdón, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena,
por la parte, y se fue la mujer y se cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas, entonces echó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo, ven y vende el aceite y paga tus acreedores, tú y tus hijos, y viví de lo que quede. Amén. Vemos el tercer milagro aquí, un milagro de abundancia, con la mujer viuda y Eliseo. Esta mujer necesitaba pagar una deuda, ¿verdad? Porque su marido había muerto, pero pues ella no tenía nada. Y solamente vemos aquí que esta mujer, que ella hizo lo que se le indicó. Tú obedeces como un acto de fe y confianza. Y vemos en esta historia, hermanos, que no solamente se suple el aceite para pagar la deuda, sino Dios también le dice a esta mujer, tranquila, también el futuro de tus hijos está asegurado. Porque vemos un milagro que es de abundancia, amén. En este paso de fe, Dios multiplica y multiplica y multiplica hasta que sobreabunde. Ese es nuestro Dios. Un Dios que sana, un Dios que hace un milagro sobrenatural, y ahora vemos un milagro que sobreabunde. Y ese es nuestro Dios. Y vemos que esta mujer tuvo que dar varios pasos. Y dice que ella tenía que ir a pedir vasijas. Imagínense ese momento que la mujer tiene y que manda a sus hijos y tiene que ir a recolectar vasijas para empezar a echar el aceite. Y yo creo que esta mujer fue ahí con sus vecinos y le dice, préstame una vasija. Y hasta yo creo los vecinos dijeron, esta mujer ¿para qué quiere recolectar tantas vasijas? De tamaños diferentes, de precios, de formas, todo, pero era necesario. Y vemos aquí que Dios hace un milagro. Pero ella obedece a lo que le dice Eliseo. Y los pasos que dio esta mujer es un proceso. El milagro es un proceso que incluye hacer muchas cosas, hermanos. Y en ocasiones usted dice, ay, pero mi proceso ya es muy largo. Y es que sí, va a haber procesos cortos y va a haber procesos largos, pero Dios es Dios. Y Dios va a seguir siendo bueno, a pesar de lo largo o corto que sea tu proceso, a pesar de lo duro, lo fuerte que sea tu prueba, Dios va a estar ahí y tú tienes que dar tu paso. Un ejemplo en donde podemos ver es, como lo decíamos, en la sanidad física. Hay ocasiones que estamos muy mal, pero no queremos ir al médico. Y te dicen, vete a checar, porque puede ser que tengas algo malo. Y tú dices, no, porque a veces pensamos que ir al médico es incredulidad. Y no, hermanos, Dios no está peleado con la medicina, al contrario, Dios ha puesto médicos para que a través de Él también Él se manifieste. Necesitamos ir a través de un tratamiento, a veces necesitas una operación, a veces terapias, a veces necesitas medicamentos. Y esos son los pasos de fe, hermanos. El ir nosotros a checarnos, y es necesario irnos a checarnos tan siquiera cada medio año, cada año, es necesario, porque Dios dice que cuidemos nuestro templo, que cuidemos nuestro cuerpo, y es necesario que nosotros vayamos al médico. No es que usted vaya a decir, ay no, le estoy fallando a Dios y no creo, no, al contrario, es como le digo, Dios ha puesto personas, Dios utiliza estas personas y tratamientos como pasos de fe. Es necesario que nosotros vayamos al médico, porque esos son pasos de fe. No es que tu fe esté en el médico, en el medicamento. Siempre tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, porque Dios utiliza a través de estas personas. Nuestra fe está en Dios, el Dios de milagros, como lo estamos viendo. Dios pudo sanar leprosos, Dios pudo hacer que se abriera el río Jordán. Dios, vemos aquí la abundancia de esta mujer viuda. Dios lo puede hacer todo. Amén. Y nosotros podemos ver también otro ejemplo con la esterilidad también, hermanos. Otro ejemplo, hay parejas que están buscando bebés y que pues lo han tenido, pero es aborto tras aborto tras aborto.
Y es necesario que pues la pareja tiene que ir con un especialista. Es igual, usted no tiene que decir, ay, es que si yo voy a estar con la incredulidad. No, también es necesario, porque Dios también puede, nosotros a través de eso podemos dar pasos de fe, ir, el chequeo, hay muchas, hasta puede abrir la puerta a una adopción. Y Dios todo eso a veces lo pone para un proceso, en el proceso, para que nosotros podamos experimentar ese milagro. Y no es que usted me diga, ay, pero es que Dios no. Si usted siga confiando en Dios, Dios va a hacer el milagro, pero Dios va a poner las situaciones, porque esos son los pasos de fe. Y a veces el enemigo, hermanos, nos hace creer que la fe es estar quietos, es estar como estatuas y no hacer nada. Pero en el proceso debemos hacer nuestra parte igual en lo natural, con la dirección del Espíritu Santo, eso sí. Y Dios se encargará de su parte, que es en lo sobrenatural. Quiero que leamos por favor Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerte en sí misma. Otra vez, así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué? Es muerte en sí misma. Y vamos a leer también Salmos 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es como les digo, es necesario dar pasos de fe, pero también es necesario que nosotros podamos pedir esa dirección al Espíritu Santo. De, ok, Dios, yo voy a dar mi paso de fe en lo natural, pero quiero que tú me guíes a que sea lo correcto. Y Dios va a estar mostrándote ahí. Otro ejemplo, que ya estoy dando ejemplos aquí en la vida secular, porque ya terminamos con los ejemplos bíblicas. Otro ejemplo en donde también nosotros podemos estar en el trabajo. Si usted está buscando trabajo, es necesario que dé pasos de fe. ¿Y cómo lo va a dar? Pues ir a buscar el trabajo. Diría el pastor, o sea, siempre lo ha compartido, no te quedes ahí sentada. No, el trabajo no va a llegar ahí, sino es necesario que vayas y busques y toques puertas, vayas, mandes tu currículum, mandes solicitud. Es necesario, arréglate, ponte bien, aprende cosas para que Dios te va a hacer el milagro de encontrar tu trabajo, te lo va a dar, pero es necesario que tú actives tu fe, ponle patitas a tu fe, porque Dios va a hacer el milagro. Es necesario dar pasos de fe. Igual, buscando pareja. Dios me habla. Aún los que también están buscando pareja, Dios habla. Arréglate, joven. Arréglate, señorita. Arréglese, hermano. Báñese. Arréglese ese diente chueco, ese hoyito en el diente. Y Dios va a hacer el milagro. Dios te va a poder dar esa pareja ideal. Pero es necesario que nosotros demos pasos de fe. Vayan a eventos. Yo escuchaba una predicación de una hermana que decía, yo me encontré a mi marido en un baby shower. Vaya a eventos, vaya, y Dios va en ese proceso, pero tú da pasos de fe. Es necesario todo, hermanos. Si nosotros estamos buscando ese milagro, es necesario que demos pasos de fe, y en ese proceso Dios va a poder hacer un milagro extraordinario. Amén. Nuestros pasos de fe preparan a la llegada del milagro. Algunos darán pasos de fe día a día, otros darán pasos de fe semana a semana, otros mes a mes, año a año, pero mientras llega, nosotros hay que seguir con esos pasos y va a llegar el milagro. Siga caminando, no se detenga, hermano. Vamos a trabajar, vamos a activar nuestra fe. Amén. Y ya concluyendo, sabemos sobre la historia del padre del hijo pródigo, ¿verdad? Y sobre estos hijos que ambos tenían su herencia, pero uno pide la herencia. Y vemos que se lo da. ¿Y qué pasa con el muchacho, hermanos? ¿Qué pasa con ese dinero? Va y se lo gasta, se lo malgasta, ¿verdad? Hasta que se queda sin toda la herencia. ¿Y en dónde empieza a trabajar este muchacho? ¿Cuidando qué?
Cuidando cerdos, exacto. Y vemos que este muchacho pues al final se arrepiente y dice, yo estuviera, tan siquiera, los trabajadores de mi padre yo creo que están mejor a lo que yo estoy hasta deseando la comida de los cerdos. Exacto. Y vemos aquí que el momento cuando va el muchacho a su casa, vemos al padre que lo ve de lejos y el padre lo recibe con abrazos, con besos. Y lo que el padre hace es ponerle un anillo y tiene ya para arreglarlo, ya tiene todo preparado para la fiesta. Pero vemos aquí que el padre ya lo esperaba todos los días, él ya estaba preparado. Él ya había dado ese paso de fe de decir, mi hijo va a venir. Ya todo estaba preparado, no al momento, dijo, híjoles, viene mi hijo. No, pues ve el joyero, ve a buscar un anillo, o híjoles, a ver si hay alguna ternera o algún animal para hacer el banquete, porque sí, al final sí se arrepintió mi hijo, ahí viene, lo veo a lo lejos. No, el padre ya lo tenía todo preparado, porque él tenía la confianza de que iba a llegar. Nosotros es necesario que estemos preparados para que llegue nuestro milagro, para que llegue este hijo pródigo. Es necesario nosotros dar ese paso de fe, hermano. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar y pedirle a Dios que en este prueba, esa dificultad que usted está pasando, Dios active su fe. Dios pueda, y usted durante ese proceso pueda dar esos pasos de fe, para que Él haga ese milagro sobrenatural, ese milagro de sanidad, como lo vimos con nuestros ejemplos, con los leprosos, con Josué y los israelitas, y con esta mujer viuda, que hasta Él le dijo, tú tranquila, tus hijos van a estar bien, porque yo aún voy a ver en su futuro, porque vimos que sobreabundaba ese aceite. Pero para que esto sucediera, estos hombres tuvieron que obedecer y dar ese paso de fe. Y a veces, hermanos, ya usted me dice, ya estoy cansada, hermana, ya no puedo, me está doliendo, siento esa pesadez. Pero veíamos en nuestro versículo principal en Salmos que decía que mientras yo estoy caminando, Dios va a estabilizar mis pasos. Mientras usted va a estar caminando, Dios está ahí estabilizando esos pasos. Pero es necesario empezar a activar esa fe. Es necesario dar ese paso de decir, yo creo que tú vas a poder hacer lo que está escrito en tu palabra y yo voy a obedecer a ese mandato. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque mis hermanos hoy pueden llevarse eso a su casa, que es necesario activarnos, dar esos pasos de fe, Señor, y demostrarnos que tú puedes hacerlo, un milagro sobrenatural, como lo veíamos, Dios, con los leprosos, con Josué, con esta mujer, Señor. Pero fue necesario que ellos dijeran, sí, yo te creo, Señor, sí, yo voy a dar mis pasos literalmente y voy a ir, Señor, y tú vas a hacer que mientras voy caminando vas a estabilizar mi vida, vas a estabilizar ese conflicto, esa prueba que yo ya no aguanto más, Señor. Pero hoy confiamos en ti y hoy te pido que actives la fe de mis hermanos, que ellos puedan, Dios, quitarse toda esa carga. Tú estás ahí, Dios, en medio en el hoyo de la desesperación, en ese pozo, ese lodo cenagoso, pero tú extiendes tu mano, Señor, y nos sacas ahí, y mientras vamos caminando vas a enderezar nuestros pasos, Señor. Hoy te pido que tú hables a mis hermanos en donde tenga que activar, en donde tenga que dar su paso de fe. Tú seas ahí, Espíritu Santo, dale la sabiduría para que cada paso de fe sea el correcto, para que ellos puedan llegar a su milagro, Señor, porque las promesas están escritas, ahí están, Dios, pero solo es necesario que nosotros confiemos, abramos nuestra boca y podamos dar ese paso de fe, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque yo sé que tú vas
vas a hacer algo. Si alguien está enfermo, Señor, si este proceso ya está siendo muy largo, tú vas a poner el médico correcto, vas a poner el tratamiento correcto, vas a hacer algo increíble, Señor, que a pesar que los médicos digan que ya no se pueda sanar, que a pesar que digan que esa enfermedad ya nunca va a poder salir de ella, pero hoy creemos en un Dios de milagros, un Dios que puede sanar, y tú puedes hacer un milagro a través de ellos. Utiliza, Señor, en la economía, mis hermanos, Señor, tanto dinero que a veces se gasta, pero hoy te pido que mientras ellos sigan dando sus pasos de fe, tú les vas a recompensar, Señor. Igual en lo sobrenatural, si hay algo que mis hermanos están viviendo, que ellos dicen, no, Señor, es imposible que se pueda realizar, hoy también activa su fe, Señor. Que ellos puedan ver tu milagro, Dios, que ellos puedan ver tu poder, tu fidelidad sobre ellos, Señor. Solamente es necesario quitarnos ese lodo y empezar a caminar aún por la pesadez, aun cuando ya diga, ya no puedo más, Señor, pero tú estás ahí, tú eres nuestra roca, tú eres esa peña que en donde vamos a poder pisar, vas a enderezar nuestros pasos, Señor. Gracias por esta palabra y gracias porque vas a hacer algo grande, y muy pronto vamos a poder ver, y mis hermanos van a glorificar y agradecer por el milagro que tú vas a hacer en sus vidas. Pero solamente ayuda a mis hermanos a que den sus pasos de fe y que lo activen, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú vas a hacer. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y usted no se detenga, siga caminando, porque el que está a su lado es el mejor que puede tener. Amén. Dios les bendiga.